En los rincones más remotos del mundo, un pez ha conquistado acuarios, corazones y competencia. El Beta splendens, conocido como el pez luchador de Siam, ha traspasado fronteras, evolucionando en forma, colores y estilos de crianza. Este no solo es un documental, es un viaje por los continentes donde este pez ha inspirado a generaciones, desde Asia hasta América Latina. Conocerás las voces detrás de los ejemplares más impresionantes del mundo. Prepárate para sumergirte en el universo del Beta, como nunca antes lo habías visto. Nuestro viaje comienza en Tailandia, el lugar donde nació la historia. Un país donde el Beta es parte de la cultura, del alma y del orgullo nacional. En los arrozales y aguas tranquilas de la cuenca del río Chao Phraya, hace siglos, este pequeño pez fue descubierto y criado por primera vez. Su carácter combativo lo convirtió en protagonista de peleas tradicionales, reguladas incluso por la realeza. Con el tiempo, el Beta dejó de ser solo un pez de pelea para transformarse en un emblema de belleza y prestigio. Fue en el siglo XIX cuando el rey Rama III obsequió ejemplares a un científico extranjero, abriendo las puertas de este pez al mundo. Desde entonces, Tailandia no solo ha sido cuna, sino también epicentro de crianza y exportación. Pero la historia del Beta no quedó en Asia. Como una chispa que se expande con el viento, este pez cruzó océanos y fronteras, sembrando pasión en cada rincón del planeta. Y fue en América Latina donde encontró un terreno fértil para renacer con fuerza. Allí, lejos de los arrozales tailandeses, surgieron creadores que con creatividad y dedicación dieron forma a una comunidad única y vibrante. Atravesamos el océano hasta América del Sur, donde la pasión por el Beta no se mide en días, sino en generaciones. En Argentina, un nombre resuena con fuerza: Martín. Criador forjado en constancia, capaz de marcar la historia de la acuariofilia argentina con ejemplares que son pura leyenda. Entre sus creaciones, destaca una joya que ha trascendido fronteras, la mítica línea rosa. Hola a todos, mi nombre es Martín Javier Tomasoni, soy el creador de Betaclub Argentina. Nací en Argentina el 9 de octubre de 1973 y empecé con los peces betas en 1981. ¿Cómo comenzaste en el mundo de los Beta en Argentina? Todo comenzó en la escuela, ¿sí? En la escuela tenían una bochita de vidrio, esas peceritas redondas que odiamos todos, con un golfi. Esa bochita se la llevaba uno de los chicos el día viernes para pasar el fin de semana. La forma de llevársela era por lista. Por la lista, empezaba en la A y terminaba en la Z, y yo era Tomasoni, así que estaba último, o por buen comportamiento. Bueno, nunca me lo llevé. No sé por qué. Cuando llegó noviembre, que faltaba muy poquito para terminar las clases, voy a la maestra y le dije, mire, yo me lo quiero llevar, nunca me lo llevé, y mucha gente se llevó 2 o 3 veces. ¿Me lo puedo llevar? Y me dijo, bueno, sí, me lo llevé. Cuando llegué a mi casa, mi mamá dijo que no lo quería porque decía que los peces traían mala suerte. Ustedes van a decir qué tiene que ver el goldfish con los betas. Ahora van a ver. Yo estaba re entusiasmado por tener ese pececito, porque yo ya todos los días yendo al colegio iba, lo miraba, le daba de comer. Para mí era mío. Y cuando llegó a mi casa, hice un pequeño artilugio. El día domingo agarré y pasé el goldfish a un frasco,
me fui con la bocha al baño, esperé a que mi mamá me viera y volqué el agua en el inodoro. Y cuando me preguntó qué pasó, le dije que el Goldfish había muerto. ¿Qué pasa? En el año 81, en Argentina no había teléfonos celulares, no había teléfono de línea, la televisión tenía solo 4 canales y se cambiaba con la mano. Y en el barrio no había gente con peces. No era como ahora que agarrabas Google y decís, a ver dónde busco. No había. Mi mamá desesperada se puso a hablar con los vecinos y un vecino dijo, en la otra cuadra hay un vecino que tiene un acuario. Tenía una pecera con unos goldfish. Entonces fue hasta esa casa, preguntó dónde los compraba y le dijo. Entonces, ¿qué hicimos? El día lunes, yo iba a la tarde al colegio. Fuimos mi abuelo, mi mamá y yo hasta la tienda. Fue y le dijo, quiero un pez rojo. Le dieron el pez rojo, se lo dio a mi abuelo, ella se fue a trabajar y yo volví con mi abuelo a mi casa. Mi abuelo me dijo, ponerlo en la pecera y lo llevamos a la escuela. Ok. Cuando abro, el pez rojo era un beta. Era un cola de velo. Y pasó algo una conexión. Yo tenía 6 años. Cuando lo puse en la pecera, el pez medio que se asustó y se fue para el fondo. Y cuando acerqué el dedo, me encaró abriendo las agallas. Y dije, wow. Y le ponía el dedo y se me abría de costadito. Y yo veía que podía interactuar, que con el Goldfish no. Entonces automáticamente saqué el beta en la mano, pasé el gordo, lo pasé a la pecerita, volví a llenar con agua, metí el beta acá y devolví el pez. Me quedé con el beta. Hasta ahí todo bien. Cuando se terminan las clases, yo blanqueo. Salgo con el frasco un día a tomar la leche a la mañana y mi mamá dice, no devolviste el pez, se lo robaste a la maestra. La maestra vivía cerquita. Fuimos hasta la casa de la maestra y la maestra le dice, no, yo tengo mi pez acá. Entonces le tuve que explicar. Le expliqué el artilugio y me dijo, yo el pez no lo quiero, así que regálalo. Y mi abuelo dijo la frase. La frase fue, Delia, déjale el pez al nene. ¿Cuánto le puede durar? 81, 91, 2001, 2011, 2021, estamos en 2025. 45 años nada más. Una locura, una locura. Una vez que tuve mi primer beta en el año 81, para mí era como una juguetería, era algo nuevo y me encantaba y tenía el apoyo de mi abuelo. Mis padres se separaron cuando yo nací y yo vivía con mi abuelo y mi abuela y mi mamá trabajaba todo el día, entonces mi abuelo me consentía mucho. Y el primer año íbamos casi todos los días al acuario y terminé con 100 betas. Tenía 100 frascos en mi habitación. Mi mamá no quería uno y yo en la habitación tenía un lío de frascos y ella no sabía. Un día mi abuelo me agarró y me dijo, porque mi mamá subió y vio los frascos, y habló con mi abuelo y se ve que le tiró la oreja, le dijo, no lo consientas a este pibe porque me va a llenar la casa de bicho y no los quiero. Entonces mi abuelo me propuso en el galponcito de él armar unos estantes y poner todos los frascos en esa pared. Empezamos a meter frasco y en el último yo puse peceras. Y bueno, y ahí estuve más o menos así hasta los 9 años, pero mi casa parecía un club. Y claro, yo estaba fascinado con los peces, no jugaba al fútbol, no hacía nada, estaba siempre ahí en el galponcito. Siempre había algo que hacer, darle comer, cambiarle el frasco, cambiar agua. Y invitar a todos mis amigos. Yo quería que todos mis amigos se engancharan, así todos teníamos. Y mi abuela cada vez que veía la gente adentro de mi casa decía, oh, y esto parece un club, voy a poner un cartel, Betaclub Argentina, y voy a cobrar entrada. Y ahí está, Betaclub Argentina, abuela, te lo debo. A los 9 años tuve mi primer desove, que fue de casualidad. Tenía una pecera compartida y tenía un macho en el medio con 2 hembras. De un día para el otro una de las hembras saltó al medio, desovaron. Yo no me enteré al otro día de la mañana, había un nido de espuma lleno de cositas blancas. Una hembra bien y una hembra toda lastimada. Voy hasta la tienda y le digo al muchacho, le digo, mirá, me pasó esto. Y cuando cerró la tienda al mediodía, pasó por mi casa, me dijo, tenés cría de beta. Y él está tan fascinado que en esa época había solo un criadero o 2.
ahí en Padua, porque yo vivía en San Antonio, Padua. Es dentro de Buenos Aires, un barrio muy chiquito. Y estaba tan copado que el tipo me traía la artemia en bolsita, recién inclusionada, para que yo alimentara. Y de ese desove salvé una sola cría. Bueno, así empecé y me empecé a apasionar. A los 13 años empecé a hacer cría selectiva. Banken, no es que era un genio. Y no es que sabía que estaba haciendo cría selectiva. Es que ya había empezado a desarrollar un pequeño método de cría y se me daban las crías. Entonces yo cruzaba todo lo que había. Lo único que había eran cola de velo. Rojos, azules y rojos con azul. Y quizás algún verde. Verde con azul o verde con rojo. Y de repente empezaron a aparecer los Chromtail y las coladoles y era una locura. Empecé a cruzar rojo por rojo, azul por azul, y los que eran cola de velo con cola de velo, Chromtail con Chromtail, y así, para mantener mis líneas. Y con el tiempo desarrollé mi método, que después se lo voy a explicar de pe a pa, que lo fui puliendo en estos 45 años, lo fui puliendo, y hoy tengo un método que hacemos en Beta Club Argentina, hacemos un desafío, se llaman desafíos mundiales, creo que hicimos 14 o 15. Invito a todos los suscriptores y los no suscriptores a que hagan el desafío conmigo, que es una preparación de 15 días más el desove y la puesta. Y antes de los 20 días todos tenemos puesta. Y es buenísimo porque se enganchan de otros países y nos sirve para hacer tipo investigación. Porque al hacer así multitudinario y de otros países, puedes hacer todos el mismo desove y tener datos de unos que le dan de comer alimento vivo, unos le dan alimento seco, otros usan agua de pozo, unos agua corriente, otros agua de río y así. Bueno, una locura. Bueno, y así llegamos hasta hoy, criando betas. Hubo una época que vendía muchísimo y vendía para todos lados, y hoy en día solamente genero contenido para el canal y las redes sociales. No vendo más. No crío para vender. Crío, busco buenas parejas, si no hay lo que hay, busco y trato de mejorar y muestro, trato de enseñarle a la gente cómo lo hice yo, ¿sí? Y todo lo que yo hice y me sirvió para que lo puedan copiar ellos y que no tengan todos los problemas que yo tuve, que son muchos en muchos años, son un montón. Pero bueno, esa es la postura de Beta Club Argentina, poder explicarle a la gente cómo hacerlo para que no tengan problemas y que los bichos no sufran. ¿Cómo es la cultura del beta en tu país? Bien. Argentina es un país muy grande, ¿sí? Desde el norte al sur es muy largo, mucha extensión, muy ancho, ¿sí? Yo no conozco a todos los creadores de Argentina, no los conozco a todos. Lo que noto es como un pequeño aumento en el hobby, ¿sí? En el hobby del acuarismo, mucha más gente se acerca a preguntar y se interesan por el beta, por cómo criarlo, cómo mantenerlo. Yo genero algunos concursos, ¿sí? Para que el hobby no sea chato, no sea solo tener una pecera y tener peces y criar. Lo que noto que el argentino también lo usa como un medio de vida, ¿sí? Y no sé si vivirán de vender betas, pero muchos crían para vender. Y hay de todo. Está la gente que cría selectivo y hace bueno, y hay gente que cría comunes y vende comunes. Yo creo que estamos en crecimiento. Nos falta un montón. Si ves en la región, Brasil, México, están, bueno, Estados Unidos, están en otro nivel. Estamos hablando de peces domésticos. Y salvajes también, pero ya crían, hacen concursos, están mucho más avanzados. También tiene que ver con el tema de que pueden conseguir, mucho más fácil conseguir sangre importada. Bueno, acá por ahora yo lo que veo es eso. Veo que hay mucha gente que le pone garra. El país tiene siempre situaciones económicas terribles y es muy difícil. Es como remar en dulce de leche. Uno puede criar y mantener, pero bueno, se complica. Por suerte yo conozco una comunidad muy, ¿cómo te puedo decir? Muy abierta a todo. Una comunidad de gente muy buena, gente que quiere mantener, criar
y que le preocupa el bienestar del pez, ¿sí? Se preocupan por el bienestar del pez, se preocupan por verlo, cómo puede hacer para que crezca más rápido, para que crezca más sano, cómo los pueden criar. Siempre tienen dudas y siempre consultan, y eso es buenísimo. No sé si es tan grande la comunidad. Argentina estamos hablando, ¿no? No sé si es tan grande. Sé que hay muchos criadores de desperdigados y hay también muchos hobbyistas que les gustan los bichos. La franja es muy amplia, ¿viste? Hay pibes de 13 a 14 y hay tipos de 65. Entonces es muy amplio. Me está gustando lo que veo. Ojalá el país mejore y que todo esto mejore para poder crecer y llegar a más. ¿Cuáles son las variedades más populares en Argentina y por qué? Se cría mucho cola corta, el Jalmún placat. Yo creo que es por un tema de resistencia del pez y facilidad a la hora del enfrasque, ¿sí? Los de cola larga son hermosos y hay mucha gente que también los cría, pero llevan un poco más de trabajo y un pez de cola larga necesita como más volumen de agua en el momento del enfrasque. Y también tiene un poquito más de problemas, porque si no le cambiaste el agua o tuviste algún déficit en la calidad de agua, se pliegan, les agarra pudrición de aleta. El cola simple es un poco más robusto, más fuerte. Igual en Argentina están todas las variedades. No, todas no miento. Cola de velo no hay. No hay. Suelen entrar cola de velo machos, no entran hembras y nadie los cría. Nadie los cría. Cuando vos vas a las tiendas, en las tiendas te muestran unos delta o super delta con las colas así medias caídas, le dicen cola de velo, pero si vamos a un estándar, no son cola de velo, son mezclas. Jalmún placat se llegan a encontrar muy buenos y hay muy buen nivel en Jalmún placat. ¿Sí? Eso va muy bien. ¿Cómo es tu proceso de reproducción y crianza de betas? Bueno, mi proceso de reproducción, o sea, mi método de cría es muy simple y está basado en mis años de experiencia. ¿Sí? Yo al principio hacía como muchos, agarraba un macho, una hembra, y armaba la pecerita y los ponía juntos y obviamente se empezaban a picar, se peleaban, a veces desovaban, a veces no, a veces el macho maltrataba a la hembra, a veces la hembra maltrataba al macho y eran más los fracasos que los aciertos. Entonces empecé a pulir un método de cría. En libros encontré que cuando uno quiere reproducir había que poner una separación, el macho de un lado, la hembra del otro, para que el macho no lastimara a la hembra. ¿Sí? El macho iba a golpear el vidrio y el macho hacía un nido. Y en el momento que hacía un nido se podía soltar a la hembra. Supuestamente el macho hacía nido porque estaba enamorado de la hembra entraba en celo y los podía soltar. Igual cuando los soltaba, había corridas, el macho lastimaba a la hembra, muchas hembras lastimaban a los machos, había muchos fracasos y había algunos éxitos. Todo eso, durante años, me fueron dando la idea para pulir el método. Otra cosa que me di cuenta en el proceso de cría, obviamente todos queremos ver el abrazo, todos queremos ver cómo el macho agarra los huevos, cómo lo sube al nido, y todo eso, estar en ese momento ahí, es como intervenir en la naturaleza. Y la naturaleza es sabia. El pez se estresa y la forma de proteger esa apuesta es comiéndosela. Y empieza el famoso mi macho se comió los huevos. Y ahí fue terrible, porque yo venía puliendo el método, pero me olvidé de esta parte. Y cuando aprendí que el estar era malo, también pulimos y el resultado de los 45 años es este método que te voy a contar ahora. Lápiz y papel, porque es un método efectivísimo. Va a durar el método 20 días y yo te aseguro que el desove está en 24 horas. Esto es así. Antes de empezar, de saber qué pareja voy a elegir, necesito tener artemia, microgusano de avena y algún alimento comercial en polvo. ¿Sí? Todo esto es para darle de comer a las crías. Porque muchas veces me pasa que gente se llevan peces, a los 2 días me dice tuvieron cría y no sé qué darle de comer. Y cuando empiezan a buscar no consiguen, o consiguen la artemia y no les eclosiona, ¿me entendés? Y se terminan muriendo las crías.
Para evitar eso, lo primero que hacemos es conseguir esas 3 cosas. Alimento en polvo, comercial, microgusano de avena y artemia. Los 3. ¿Por qué? Yo trato de darle siempre artemia, recién eclosionada, pero trato que la artemia sea buena, cosa de ponerla hoy a las 10 de la mañana y que mañana a las 10 de la mañana ya esté nacida, ¿sí? Porque esa es mi forma de alimentar. Una vez al día, pero todos los días artemia recién eclosionada. Si un día falla la artemia, tengo microgusano de avena. Si un día falla la artemia y microgusano de avena, tengo alimento en polvo. No nos podemos quedar sin comida. Los peces, cuando son chiquitos, no pueden quedar sin comer. Hasta ahí vamos bien. Primer paso, asegurado, alimentación. Segundo paso, antes de elegir la pareja, nada, yo armo una pecera. 40, 30 de ancho, 20 de alto. ¿Sí? Se la voy a mostrar, esta. En la cual pongo un calefactor, un filtro esponja, una plantita y agua. ¿Sí? Podemos poner 2 caracoles planos también. Bueno, vamos a hacer una preparación de 15 días y esa pecera va a estar funcionando esos 15 días. ¿Se pueden armar antes? Se puede armar antes. Se le puede poner alguna hoja también, ¿sí? En el fondo, tipo botánico, que se van a descomponer y van a generar infusorios. Anótenlo, infusorios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la preparación de 15 días, el día 16 vamos a hacer la pecera de cría, va a haber abrazo, nacimiento, y cuando pasemos esas crías a esa pecera ya va a haber alimento disponible. Una locura. Bien. El método de cría es así. Dentro de esa pecera yo meto 2 frasquitos. Los frasquitos pueden ser de 1 litro, pueden ser de 660. Menos de 660 no. Necesito que el macho y la hembra estén cómodos pero quietos. ¿Sí? Tampoco apretados, cómodos. Y una separación. Le vamos a dar de comer doble. O sea, yo siempre le doy una comida por día. Y lo que vamos a hacer es incentivar al macho y a la hembra con alimento. Vamos a tratar de darle un alimento arriba del 45% de proteína 2 veces por día. ¿Sí? Si todos los días le damos 2 bolitas, le vamos a dar 4. 2 a la mañana, 2 a la tarde. ¿Sí? Con un lapso de más o menos 6 a 8 horas entre comida. ¿Está bien? El aumento en la ingesta va a darles a ellos la sensación de que hay exceso de alimento en el medio y se les despierta el instinto reproductivo. Bien. También lo que vamos a hacer es los días pares, impares, perdón. El día 1, 2 comidas, el día par, 2 comidas y un cambio de agua al 50%. El agua de los frascos se cambia con agua nueva, ¿sí? 50% agua nueva. Cuando llegamos al día 15, mientras venimos haciendo 2 comidas, cambio de agua, 2 comidas, cambio de agua, yo al macho le pongo un pedacito de hoja flotando o un pedacito de corchito flotando para que él se incentive y haga nido. Entonces él va a sentir que cada vez que el agua esté nueva hay que hacer nido. Y de esa manera le vamos a enseñar al macho a hacer nido. Al tener al macho y la hembra en los frascos sin que se muevan mucho, con una separación sin que se vean a 27 grados, macho y hembra todo lo que coman lo van a traducir en huevo y esperma. Entonces vamos a notar a la hembra cómo se le abulta el vientre, ¿sí? Y luego los ovarios. Y cuando la veamos de arriba, no va a ser gordita y flaquita, va a ser gordita y anchita atrás, ¿sí? Eso el día 15. Ahí ya vamos a tener la sensación de que están listos para desovar. Bien. El día 15 a la noche, terminó la preparación, 15 a la noche, ya le dimos la segunda comida, hicimos todo. Lo que yo hago es más o menos a las 10 de la noche, agarro una pecera, que es 20, 15, 10, pongo agua nueva, meto al macho suelto y a la hembra encerrada. Y pongo el vasito de Tergopol, ¿sí? Y esto lo meto adentro de esa pecera que teníamos armada. ¿Por qué? Porque la pecera chiquita no puede tener calefactor, pero la pecera otra sí, y con eso va a tener los 27 grados. El macho apenas ve la hembra, va a ir a atacar, y esa violencia va a generar en la hembra entrar en celo
y ver que el macho tiene la fortaleza para perpetuar la especie. Bien, automáticamente el macho va a ir a hacer nido. A la media hora, una hora, apaga la luz. Al otro día de la mañana, con las primeras luces del alba, seguramente el macho ya tiene nido, y si nosotros nos levantamos y vemos que hay nido, soltamos a la hembra. Una vez que hacemos eso, nosotros no tenemos que hacer nada más, chicos. Nosotros hicimos todo lo humanamente posible, ahora solo depende de ellos. Puede pasar que la hembra vaya bajo el nido y desove, puede pasar que haya unas correteadas, la hembra quede en un rincón, el macho termina de armar el nido y cuando ella quiera va a ir a desovar. Todo depende de ellos. Fíjense lo que hacen los tailandeses. Los tailandeses agarran un tacho, un envase, ponen macho, hembra, un pedacito de hoja de almendro y tapan. Y se van. Y vuelven a 2-3 días y se fijan. Ah, mira, sí, hay crías. Saco a la hembra y el macho está con las crías ahí y no pasa nada. ¿Sí? Así que confíen en sus peces. Este método es fundamental. Yo creo que después del día 15, cuando armó la pecera cría, yo le doy el día 16 como para que ellos se aclimaten sí, vamos a desovar, pero 18, 19, 20, antes del 20 hay desove. Ese es mi método de cría. Es muy loable, es muy fácil de hacer y está comprobado por todos los desafíos mundiales y toda la gente que desovó gracias a este método. ¿Qué tipo de alimento das a tus ejemplares? Bueno, muchas veces me gusta hacer infusorios, ¿sí? En la práctica del infusorio es agarrar un envase de vidrio, poner agua de un acuario y tirar unas cascaritas. Puede ser un pedacito de pepino, puede ser una hoja de lechuga, puede ser una cáscara de banana, puede ser unas gotitas de leche. Eso se empieza a descomponer y en 2 o en 15 días empieza a haber infusorios, que son unos microorganismos chiquititos. Eso como primer alimento es buenísimo porque es como primer alimento mejora la flora intestinal de los pececitos, ¿sí? Y después de 2 o 3 días de darle infusorio, le podemos dar artemia. Artemia recién eclosionada se la vida hasta el día 30, ¿sí? Empiezo dándole una vez por día y más o menos, porque lo que pasa es que yo le trato de un poco, no mucha cantidad, pero cantidad como para que la artemia quede de sobra, ¿sí? Y más o menos viva entre 4 y 6 horas en el agua dulce, entonces van a tener artemia disponible. Si le das tipo a las 2 de la tarde de comer, son 6 horas, a las 8 de la noche, 9, ya apagas la luz, dándole una sola comida, tenés a las crías mantenidas espectacular. Cuando llega el día 30, que las crías empiezan a respirar de arriba entre el 21 y el 30, aprovechando que suben, agarro hojuelas molidas y les tiro. Entonces cuando suben se chocan con la comida. Suben, respiran y dicen, y esto, tuk. Y es la forma más práctica que yo encontré para pasar del alimento vivo al alimento comercial. Así todo, yo les sigo dando artemia toda la vida. Cuando puedo, unas gotitas de artemia a los adultos, todo, sí. Siempre se los doy tipo por goteo y entonces ya están acostumbrados a la gota que cae y los adultos cuando me ven venir con la jeringa se ponen ahí y cae la gota y abren la boca y ¡clup! Se comen la gota entera. Es muy bueno. Y después de los 2 meses y medio, 3, cuando ya en frasco, le doy alimentos en bolitas. Hay un alimento que se llama krill, que tiene 47% de proteína, que es muy bueno, bola muy chiquita, y hay uno que se llama bichos, insectos, que es todas las proteínas de los insectos hecho en un pellet, muy chiquito. Y le doy 2 bolitas a cada pez. Con eso van perfecto. Aparte del alimento en bolita, es buenísimo porque lo podés dosificar y se mantiene mejor la calidad del agua. Yo creo que si mantenemos la trilogía Betaclub, que es buena calidad de agua, 27 grados constante y buena alimentación, los peces van a mostrar sus colores y su forma y toda su salud, ¿sí? Va a estar en perfectas condiciones. Cualquier desequilibrio de los 3 factores fundamentales van a hacer que el pez se estrese y se enferme. ¿Qué dificultades enfrentan los criadores en Argentina para acceder a buena genética o productos? Argentina, con la situación económica y con el asunto de que hay pocos importadores, ¿sí? Encontrar buena calidad de peces
se consigue muy, muy de vez en cuando, no es que siempre hay buenos ejemplares. Muchas veces hay que recurrir a comprarla a criadores, porque en las tiendas no hay buenos ejemplares. Eh, es muy difícil comprar a Tailandia y hacer tipo de importación. Por ejemplo, en el 2010 se podía hacer. Uno pedía uno hablaba por Facebook con el tailandés con el que vendía, le pagabas por PayPal, ¿sí? Y él te mandaba los peces y llegan por correo. Tum, te golpean la puerta y venía una cajita, tum, tus peces en la puerta de tu casa. Espectacular. Después hubo cambios en la parte del correo y los peces llegan a la aduana y cuando abrían no se permitía animales vivos, no podías ni pagando nada, no se podía hacer y quedaban ahí. Así que recurrís al importador, pero uno no tiene contacto directo con el importador. Así que si vos querés algo específico tenés que ir a la tienda y decirle, che, ¿me podrán traer una pareja de Halmón Placat oro, color oro, 48 quilates? Te dicen, sí, son $200.000, le tenés que pagar por adelantado. Le avisan al importador, el importador te va y te trae una pareja de gol. O te trae una pareja de oro, pero 18 quilates. O te trae un 24. Es toda una lotería. Argentina es así. Entonces yo lo que empecé a hacer fue empezar a hacer mis líneas. Con lo que hay, criar, bueno, aprendí un poquito de genética y con las mezclas F1, F2, F3, meto acá, trato de sacar mis líneas. No saco los mejores peces, trato de mantener estándares, ¿sí? Para no perder la forma. Pero bueno, pero es lo que vengo haciendo hace un montón de años. Con respecto a productos, no, porque los productos no hay problema, porque los importadores traen todo. Traen alimentos de buena calidad, traen lámparas, traen calefactores, filtros. Todo eso se consigue. Bueno, pero gracias a eso, yo desarrollé la habilidad, tuve que estudiar y practicar, como digo siempre, obtener conocimiento y después experiencia, o sea, lo que estudiaba, aplicarlo. Y gracias a eso yo empecé a desarrollar mis líneas propias. Con muy buenos resultados y a veces hasta con sorpresas, como la línea rosa, que es esta, que se la voy a mostrar, que salió de un cruce de dos peces platinos importados que no tenían nada que ver con lo que yo pensaba que iba a salir, y salió esto. De 200 crías salió una, y volví a repetir el desove y salieron dos, y volví a repetir el desove y salió una más. Y cuando tuve 4, tenía uno de 4 meses, 2 de 2 y una recién nacido. Y a los 6 meses de esta tenía 6, 4, 2. Se me muere el macho de acá. La cría de esta chiquita se muere y tuve que reproducir el macho, el más grande, con la hembra más chiquita. Y así todo se reprodujeron y nacieron todos totalmente rosas. Y eso fue una locura. Fue un gran logro para mí. Pero como le digo a mi señora, yo apago el teléfono y no me conoce nadie. En el teléfono soy famoso. Y bueno. Y esa línea estuvo acá hasta el 2020. La tuvimos en color platino rosa, la tuvimos en rosa sólido, la tuve en dragón rosa, la cruzamos por Cooper, un amigo me ayudó y la cruzamos por Cooper y la transformamos a cola corta porque era de cola larga. Y en 2020, pandemia, no teníamos forma de encontrarnos para cambiar sangre para poder desarrollar la línea, y ahí quedó la línea. Nunca más la vi. ¿Cuál es tu objetivo al criar betas? ¿Qué características buscas lograr? Es mantener la línea, ¿sí? La línea adquirida. Yo siempre trato de cruzar, por ejemplo, si tengo Halmón Placat rojo con una hembra Halmón Placat roja. Y trato de apegarme al estándar, ¿sí? Hay varios estándares. Están los del IBC, están los de Betaforol. Yo miro los dos. Trato de que los peces no tengan dificultades. Trato de hacer líneas sanas y líneas lo más puras posibles. Puras en el sentido de que
Si tengo dos Halmut Placar rojo, los cruces y que el 100% salgan Halmut Placar rojo. Que no tengas sorpresas de que cruzas dos Halmut Placar rojo y te salgan algunos Halmut Placar, algunos cola de velo, algunos, no sé, Delta Super Delta o... No, Delta Super Delta van a salir, pero que no sean de la línea, ¿me entendés? Algún cola corta, algún chrome. O dedos rojos que te salga un azul y un... Bueno, eso. Trato de que no. O sea, ese es mi objetivo. Es seguir la línea y tratar de día a día mejorar. ¿Sí? Si hoy logro que este pez sea simétrico, voy a tratar de que el primero y último radio sea bien recto y formen bien la D en la caudal y que la terminación de, o sea, el finaje de la cola no tenga como despuntecito, que sea bien liso, perfecto, que el primer radio de la dorsal tiene para adelante, que la caudal, la anal, perdón, sea como un trapecio perfecto y que donde termina la anal se encuentre la dorsal, la caudal con la dorsal y forma un círculo. Bueno, eso. Replicar el estándar en un pez o en muchos. Ese es el objetivo. Y en Halmut Placar lo mismo. Y también mejorar la calidad del pez para que para cuando vos regalás una pareja o vendés una pareja, la persona que lo críe pueda replicar y tener buenas crías y a su vez todos tengamos buenos peces. Ese es el objetivo principal. Pero pasa que vos vendés o regalás una pareja de calidad criada de 2, 3 generaciones y con el afán de buscar un pez exótico o algo te las mezclan y se pierde el trabajo y te quieres matar. Pero bueno, no pasa nada. Es parte de esto y es un hobby, chicos. Es un hobby. En definitiva, el objetivo es mantener un pez sano, ¿sí? Y también transmitirle a toda la gente que me mira y me sigue y a todo el que pueda ayudar, transmitir este conocimiento para que ellos también puedan mantener a los peces sanos, ¿sí? Ese es el gran, creo que es el motor de esto. Y estaría buenísimo concientizar un poquito en la ecología, en lo que está pasando en Tailandia con los ambientes de los salvajes, que al reducirse los ambientes de los salvajes se están perdiendo las poblaciones y si nosotros podemos criar como para mantenerlas es genial, pero es como contradictorio porque para criar tenés que comprar y si son de captura sacan del ambiente donde está quedando poco. Bueno, es eso, mantener la conciencia y tratar de que la gente disfrute del hobby y de la naturaleza. ¿Qué buscan normalmente los criadores argentinos al seleccionar o mejorar sus líneas? Bien, hay algunos que participan en concursos, entonces tratan de apegarse al estándar para eso, para poder competir y tener un mejor posicionamiento en las competencias. Yo lo hago por placer. Yo no compito y tengo solo el canal de YouTube. O sea, tengo un canal de YouTube y tengo Instagram y tengo TikTok ahora, parezco los nenes. Soy un youtuber, chicos, con 51 años. Entonces, lo que trato de hacer es, dentro del canal y mis redes sociales, es eso, explicarle cómo se puede hacer para que cada día podamos mejorar las líneas y lo que decíamos antes, tratar de pulirle errores a la gente para que no los cometan ellos. O sea, al éxito, sí, es un camino. Yo creo que es un camino que puede ser simple, ¿sí? Pero hay un montón de errores en el medio que le pueden decir fracasos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás y fracasás, lo pulís, empezás a fracasar, lo pulís, saltás pues ya lo sabés, entonces este fracaso ya lo sabés, entonces lo esquivas, pum, fracasás de vuelta, pum. Y cuando llegas al éxito y mirás para atrás, es un camino lleno de experiencia, ¿sí? Y yo creo que eso es lo mejor que hay.
Entonces cuando nosotros tratamos de mejorar las líneas y lo replicamos y lo podemos publicar para que la gente vea cómo lo hicimos y vea cómo seleccionamos y vea cómo comparamos el estándar con el pez y cómo logramos, che, mirá, saqué la dorsal de este y se la pasé a esta hembra, que esta hembra tenía mejor top, pero tenía mala la dorsal, y cómo hacer la mezcla, bueno, y eso está buenísimo para que todos podamos tener peces de calidad, mejorar nuestras calidades y disfrutar de esto que es un lujo. Realmente hoy tener un hobby como este es un lujo. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere empezar a criar betas en Argentina? Bueno, un consejo para la persona que empiece a criar betas en Argentina. Eh, Primero, bueno, que arranque sabiendo que va a tener que tener mucha paciencia, ¿sí? Yo lo que le recomendaría es que se compre un acuario 40-30-20, ponga un sustrato, un tronquito, una plantita, un filtro esponja, un calefactor, ¿sí? Se consiga un solo pez beta y que lo mantenga durante 3-4 meses. Así se acostumbra a la relación ser humano-pez. Va a aprender a hacerle pequeños cambios de agua, va a ver cómo lo alimenta, lo va a empezar a conocer, cómo es su carácter, cómo es su actitud normal, ¿sí? Va a ver en esos 3 meses si pasa algo, cómo cambia el comportamiento, ¿sí? Y una vez que pase ese tiempo, obviamente que se instruya, ¿no? Que lea y que vea. Si quieren pueden entrar a Betacula Argentina y mirar los videos y aprender cómo se alimenta, cómo se mantiene, cómo se hace las reproducciones, todo. Ahí recién, si quieren lanzarse a criar, que se lance pero con una base de conocimiento, ¿sí? Que no compre una pareja y se ponga a criar, porque le pasa al 99% de las personas que compra una pareja, se pone a criar y como no cría, se frustra y deja el hobby. Lo lindo de este hobby es acercarse a la naturaleza, poder ver cómo la naturaleza se abre paso y disfrutar. Disfrutar porque es maravilloso. Así que nada, muchas gracias por el espacio y un beso grande para todos. Y en la República Dominicana, el legado tiene nombre: Wester. Años de experiencia. Líneas de combate con espíritu indomable. Líneas de lujo trabajadas con paciencia de maestro. Generaciones de betas que llevan su firma como un sello de honor en cada aleta que se despliega. Hola gente de Evolución Betas 1A. En este día hermoso, mi gente, queremos bendecirlos de una manera especial con otro video más. Bueno, mi gente, hoy quiero que ustedes sepan que estamos en el canal de mi hermano HC Héctor. Héctor, mi hermano, muchísimas gracias, bendiciones por estar aquí compartiendo con cada uno de tus seguidores, que son seguidores que para mí son importantes, ya que son de otro país, de México. Así que muchas gracias y vamos a darlo todo. Vamos a mostrar nuestro criadero de Evolución Beta 1A. ¿Existen poblaciones de betas salvajes en República Dominicana? Bueno, yo le podría decir, mi gente, que sí, bastante he trabajado con betas laguneros, ya que aquí le llaman betas laguneros, betas salvajes o beta cola de velo. Pero el nombre que más se usa aquí en República Dominicana es beta lagunero, porque los betas aquí en República Dominicana siempre han existido por naturaleza. Aquí el beta lagunero se da en donde quiera que se haga un hoyito, un canal, lo que sea, ahí se da el beta lagunero. Aquí los beta laguneros desde hace mucho tiempo nosotros lo hemos trabajado para echarlos a combate.
Y aquí ya nosotros tenemos esto como cultura. En República Dominicana tenemos como por cultura porque desde muchachitos, de los niños, a este país siempre ha insistido lo que son los galleros y, y los galleros realmente sí tienen su tiempo más largo que nosotros como por cultura también. Así también me imagino que en México, que son bien galleros. Pero aquí realmente la cultura de dos betas nace o sale también de cómo los galleros se manejaban, que introducían también lo que es los gallos en cuanto a las vallas y todo lo demás. Pero aquí en República Dominicana nosotros los betas realmente lo atrapábamos en las lagunas, o sea, lo sacábamos de su hábitat natural y lo traíamos a verlos combatiendo en una botellita o le hacíamos remos y un sinnúmero de cosas más. Pero ya se ha normalizado, o sea, se ha vuelto una cultura ya a través del tiempo y realmente tiene muchísimos años. ¿Como cuántos años? Vendríamos diciendo como algunos 30 años más, que ya se establecieron como reglas en lo que es la jugada de los peces beta. Eso aquí lo tienen como deporte, los peces beta, al igual que los gallos. Se manejan de manera que se juega mucho dinero. Y así, esos son betas, ya te sabes, son betas que uno trata de promoverlos económicamente. Yo los betas salvajes lo utilizaba tal vez lo utilizo pero ya para refines, ya a nivel de genética. Le metemos a un beta importado, le metemos sangre de acá, nosotros le decimos el patio. Le metemos lo que es genética de un beta lagunero y sale un beta que se llama androide. El beta androide sale del beta lagunero con un beta que ya está refinado totalmente para combate. Entonces de ahí sacamos lo que es el beta androide. Entonces también sale un pibu que es un poquito largo que también sale del androide. Son cosas que podríamos decir que ese beta es un híbrido. Pero como les sigo diciendo, mi gente, el beta salvaje de acá de República Dominicana siempre ha existido. Realmente no es como dicen. Aquí hay una historia, una falsa historia que dicen que los betas de aquí de República Dominicana lo trajo Trujillo para combatir una plaga una epidemia de mosquito. Si yo hubiese atraído, digamos, de que especialmente el beta, porque es el beta que ellos dicen, aquellas personas dicen que el beta especialmente, donde aquí hay de todo tipo de especies. Cuando una persona va a la laguna, se encuentra que nada más no es beta que encuentra, también encuentra peces blantis, guppies, guramen, una diversidad de peces totalmente grande que se encuentran nada más en los países caribeños, así como en otros países que también habitan, digamos, bueno, demás países, vamos a dejarlo ahí, habitan también el pez beta por su naturaleza. En Cuba hay beta, hay betas, eh, creo que se me va, mi gente, se me va. Pero, como les digo, en siendo que tenga los parámetros como caribeño, como nuestro país, República Dominicana, siempre va a haber la posibilidad de existir el beta de manera natural. ¿Cuál es tu proceso de selección genética? ¿Qué criterios aplicas antes de reproducir una pareja? Yo realmente para los peces de combate, yo utilizo siempre lo que es purificar la sangre a través de un inbreeding. Yo hago lo que es un inbreeding. El inbreeding viene siendo un cruce familiar donde uno purificaría la sangre de los ejemplares. Cuando yo hago, digamos, un cruce, que le voy a dar un cruce importante, después que yo purifico, digamos, el, el hermano con hermano, que ya ahí sale la hembra que está purificada, se guarda el macho. El macho, que fue que hizo la línea, el primero, se hace el cruce de la que sale del hermano con hermano para hacerle un cruce para atrás. O sea, le llamo lo que es un cruce para atrás para identificar el ejemplar, el padrote, que el padrote es el ejemplar que realmente cogemos para identificar la línea.
la línea se identifica al 100% a través del macho. O sea que si yo quiero hacer una línea de beta que me salga al 100% buena, yo voy a identificar el macho, no la hembra. La hembra lo que es receptora, la hembra lo que guarda es, digamos, una gran información, diríamos, de lo que fue la línea. Entonces, por eso que podría la hembra guardar mucha información en cuanto a la genética, pero no es que los peces van a salir totalmente a la hembra. Siempre los machos salen siempre mayor, o sea que el macho domina muchísimo más en cuanto a la genética, ya que nosotros cogemos el macho, los betas van a salir siempre al macho, digamos, se van a parecer al macho, van a tener acciones parecidas a lo que hace el macho. Ahora, por eso tenemos que elegir una buena hembra de línea que ya esté probada según para los cruces que nosotros estamos buscando. Digamos, en los betas de lujo nosotros queremos buscar aletas, vamos a ponerlo en una de las genéticas más discutibles, como la de los Dumbo, que nosotros siempre queremos aletas grandes. Entonces no vamos a buscar un beta que tiene las aletas pequeñas, sino que tiene las aletas grandes. Aunque por descendencia, según los cruces, si ya el beta tiene la raza, nosotros podemos dar el cruce de aletas cortas y puede ser que traiga las aletas grandes. Pero como le digo, ese cruce nosotros identificamos el macho y buscamos la hembrita que más tenga parecido al macho, para así entonces poder traer una línea que esté totalmente refinada. Así hacemos también con los betas combatientes. Los betas combatientes, la hembra siempre tiene que parecerse al 100% al macho. ¿En qué sentido? En selectivo. Diríamos, si el beta es pibu placa y es corto y tiene las aletas cortas, es cortico al 100% fuerte, nosotros buscamos una hembra que se parezca a ese macho, ya que lo que queremos es tratar de que el macho sea el predominante. Y por eso buscamos la hembra que se parezca al macho, no el macho a la hembra. Esos son truquitos, mi gente, así que ya ustedes saben. ¿Se siguen realizando peleas de betas en tu país? ¿Cómo influye esa práctica en la crianza ornamental y en la percepción del pez? Bueno, aquí realmente los peces betas combatientes, aquí realmente el mercado de los peces beta ha crecido de una manera increíble. Hay muchos criadores, hay muchas personas que tienen su criadero de peces de combate especialmente. Pero, como les digo, realmente ha crecido bastante. Hay muchas vallas, se juegan muchos betas. Últimamente están haciendo bastantes torneos, de la cual nosotros visitamos también para así también ver cómo se están comportando los peces a la hora de nosotros probarlos. Y realmente aquí se maneja los peces de una manera que podríamos decir que no está totalmente legalizada, sino es que de una manera informal, pero se está buscando la forma de que esto, que ya que es una cultura de cada dominicano, los dominicanos donde quieran que estamos, en cualquier lugar del mundo, nos llevamos un beta, porque realmente es parte de nosotros. Nosotros nos encanta jugar los betas y realmente tratamos de buscar los medios para nosotros compartir con los demás compañeros, echándonos los pecaditos. Pero como le digo, aquí realmente el mercado de los peces beta ha crecido bastante. Hay muchas personas que echan mucho beta, muchas vallas, bastantes personas que realmente tienen una buena calidad de ejemplares. O sea que la competencia que lleva Evolución Beta es grande. ¡Vuelve el de negro! Voy rojo, voy rojo. En cuanto a las reglas de los peces betas, las reglas son muy parecidas, digamos, a cualquier regla de los gallos, pero en cuanto a peces, las cosas son diferentes porque, como ustedes sabrán, estamos hablando ya de peces que están en el agua.
digamos, se da un remo. Aquí la modalidad de combate de acá es que se da un remo cada 5 palos. Los palos son las mordidas de los ejemplares. Cada 5 palos se da un remo. También diríamos si se da o remo o majón, según lo que decida la persona que va llevando la pelea de cada ejemplar. Bueno, mi gente, estos son vetas de la cual yo tengo acá, que son de calidad de combate al MG. Esos son pececitos combatientes. Esos son pececitos, mi gente, que son unos pececitos que están al 100, al 100, al 100. Calidad probada. Esos que están acá, que ustedes ven ahí, son de las líneas Los Verdes Negros. Son genéticamente betas que por tiempo nosotros venimos sacando crías. Estos no son padrotes, estos son peces que ya son refinados según el tiempo. Nosotros hacemos refines de calidad. Miren cuántos ejemplares tenemos acá. Esta ya aquí, esta es una línea de los Christopher. Esa línea que está acá, esto es los Christopher. Esta de aquí que se ve ya que son como azules y verdes, esos son los unos solo en el pote. Tenemos muchísimos ejemplares. Acá podemos ver otra línea, que esos son los carta blanca. Muchísimos ejemplares, mi gente, real. Este criadero aquí es uno de los criaderos que realmente tenemos, que son los más sobresalientes, los peces. Y tratamos de dar la calidad porque usamos peces también de importación. Bueno, mi gente, este es uno de los pececitos en cuanto a vetas combatientes, de los más antiguos. Este es uno de los verdes negros, una línea realmente vieja aquí en el criadero. Esto es un padrote. Lo vamos a estar movilizando para quitarlo de las crías. Vamos a mostrar una criita que tengo ahí de él. Miren, miren qué bonita. Esas son crías de la línea verde negro. Bueno, mi gente, ahí tenemos, aquí sacamos crías, betas de lujo, algunos también betas de combate. También acá tenemos un tramo que lo estamos amueblando, todavía no hemos terminado el 100%. Aquí tenemos también nuestras corolnis. Eso es hoja de almendra y galones que nosotros conseguimos para seguir trabajando. Este es el criadero número 2, mi gente. Pocas veces lo han visto en cuanto a lo que es mi canal de YouTube, porque este es un criadero que se está trabajando todavía. Este es el criadero número 2. Aquí tenemos muchos ejemplares. Tenemos variedad de ejemplares. Tenemos como de lujo, también tenemos de combate. Miren, miren qué bonito, mi gente. Eso es un ejemplar hermoso, hermoso, hermoso. Miren el otro aquí, un hermanito. Miren qué hermosura. Esos pescaditos están preciosos, preciosos, preciosos. Vamos a ver acá. Aquí tengo yo creo una cría de Dumbo, unas criitas tan pequeñitos. Aquí tenemos más crías, todos esos son crías. Ahí también hay muchos albines. Acá tenemos más peces. Este es un beta Inbeli que se nos cruzó y se nos picó con otro ejemplar que está en este. Mi ayudante lo juntó sin querer y se nos mordió, se nos destruyó un poquito la cola. Acá tenemos, vamos a seguir mostrando. Esto es una línea que le decimos leche de maco. No sé, no, leche de toro. Pasa que hay un compañero que también tiene una línea y nosotros, muy parecida realmente. Fue el primero en sacar una línea de esa magnitud. Miren qué bonito, miren. Tremenda línea sacó ese muchacho y aquí nos salió en el criadero. Tuvimos la suerte de que nos salga aquí en el criadero. Este es otro Inbeli, miren mi gente. Miren otro ahí. Leche de toro. Aquí tenemos más ejemplares. Aquí quiero mostrarles también. Esto es una línea de lujo. Vamos a ver si se deja agarrar ese ejemplar. Miren qué bonito, mi gente. Miren ese. Ese es un Avatar Black Cooper. Ese es un Avatar Black Cooper Galaxy. Digo green, ese es green. Avatar green. Aquí sí, este es un Cooper Galaxy, miren.
Hermosos ejemplares, ¿verdad? Aquí tenemos muchos ejemplares, mi gente. Muchos beticas. Miren, son juveniles. Todavía no han desarrollado el 100%. Miren cómo viene ese. Avatar Cooper. Miren ese Galaxy. Seguimos. Aquí tenemos lo que es una hembrita Hairboy. Esto es un beta Blue Pin. Está en proceso de trabajo, estamos trabajándolo. Este sí, este está mejorcito. Miren qué hermosura. Eso es un Blue Pin que lo estamos trabajando aquí en la casa. Muy bonito. Aquí tenemos un Dumbo azul, HMPK. Aquí tenemos otro ejemplar. Miren qué hermosura. Wow. Ese es como dorado, mi gente. Eso es un avatar dorado. Muy bonito. Vamos a ver aquí que tenemos. Esto es una hembra multicolor. Miren qué bonita hembrita. Tremenda condición. Este es un Dumbo gris. Miren qué pecadito aquí tenemos, mi gente. Eso es un full red. Eso es un full red mariposa. Terminación mariposa de la transparencia que tiene en la cola. Y la cola, la terminación. Miren qué ejemplar más lindo. Tenemos varios ejemplares de eso así mimito. Esto es un HMPK Mustard Gas. Tremendo, bien bonito. Vamos a ver acá. Esta es una hembrita. Esta es una de las hembras Invelis. Este es un Dumbo verde. Y así vamos, mi gente. Vamos a seguir mostrándoles lo que es el criadero. Aquí tenemos peces de combate. Son critas. Como tan pequeñitas, mi gente. Como está muy pequeña, todavía no la mostramos, ustedes saben. Pues tan chiquitica, ustedes ven. Todavía ni color tiene. Aquí tenemos un pescadito mustarga que está bien bonito, tiene sus crías, tiene muchas crías, miren cómo están ahí. Están recién nacidas las crías, o sea, tienen como 5 días. Y miren qué ejemplar tenemos aquí, miren. Que realmente ya se lo voy a quitar. Voy a poner al ayudante que me lo envase por ahí. Miren eso. Eso está lindo, mi gente, eso está lindo. 100%. Aquí tenemos una camadita, mi gente. Esas máticas que ustedes ven ahí, acuáticas, es la famosa flor de loto. Y estas son los paticos. Aquí le llamamos paticos. Aquí hay una línea de betas bicola. Miren, mi gente. Ahí están también los lechemacos. Pues se me leche toro. Ese nombre, mi gente. Ay, que no genere controversia eso. Miren qué es lo que es, mi gente, miren. Bueno, como ustedes ven, el pH del agua, nosotros siempre tratamos de mantener un pH del agua al 100%. Aquí hay unas camadas. Miren qué bonito, aquí hay muchos pececitos, pero tan chiquiticos. Son crías. Igual que aquí. Aquí le llamamos cola de zorro a esa. Esta tiene un nombre que todavía no me lo he aprendido, pero son maticas acuáticas al 100%. Aquí también tenemos muchas critas, miren ya un alfa ahí donde anda. De este lado también tenemos bastante. Esta cubeta aquí, hay camadas que ya tenemos engalonados. Estos son betas de refine. Aquí se refinó un ejemplar de hermano con hermano, se llama inbreeding. Estas hembras yo las cojo para seguir dando cruces, para obtener resultados. Acá de este lado tenemos una camada de peces de lujo. Miren qué bonito. Acá también tenemos otra camada de peces que eso están ligados. Son peces que algunos han salido malos y cosas. Se los vendemos a los muchachitos. Los betas que salen malos, como las hembras, todo, lo vendemos a los niños. Esa es una camada
Estos son de los Christopher. Estos son, ¿no me ves? Caco No, rojo. los peces que nosotros realmente hacemos, que son de calidad, le ponemos todas sus placas. Es una línea con su placa que tiene calidad. Miren aquí, mi gente, aquí nosotros seleccionamos unas cuantas hembras de lujo. Miren qué hermosura, mi gente. Eso está al 100%. Tremendamente hermoso. Aquí vamos a seguir viendo. Aquí hay unas cuantas hembras de las Avatar. Bastantes peces, mi gente. Muchos peces. Aquí hay muchos peces. Esta es una línea de los uno solo en el pote. Como yo le digo, yo hago inbreeding para fortalecer la sangre de los peces y así tomar las hembras. Inbreeding de hermano con hermano, primo con primo, y lo seguimos trabajando hasta lograr el resultado que nosotros estamos buscando en cuanto a los peces. Miren qué bonito eso, dumbo blanco, y también hay unos cuantos dumbos salamandra. Acá, esto es una línea de combate, de una línea muy buena de los verdes negros. Esta es una línea que la estamos trabajando también. Miren qué bonito están estos. Eso es línea verde negro. Y si se preguntan, ¿se puede criar en cubeta? Sí. Esto es una línea Blue Ring. Estos son Blue Ring HM. Lo estamos trabajando también. Una línea muy buena. Vienen excelentemente bien eso. Estos son Dumbos gris. Otra muy bonita línea. Miren cómo están. Aquí tenemos una línea de Chrome Time. Aquí tenemos más Avatar. Miren qué bonita esa Avatar. Unas cuantas hembras de Avatar. Full black, pero de Avatar. Miren qué huevo. Uf, está lindísimo. Aquí tenemos un padrote. Este padrote de aquí, mi gente, es un padrote excelentemente bien. Miren qué grasa. Este es importado. Ahí está con sus crías. Es un padrote al 100. Tenemos una buena camada de él ahí. Aquí tenemos una liga de betas de lujos. Esto es de combate, mi gente. Esto es refine. Línea verde negro, mi gente. Muchos peces, le digo. Miren más peces aquí. Otra línea de los verdes negros. Muchos peces. Seguimos mostrando, mi gente. Miren, otra línea. Le dije que siempre los peces míos tienen su placa cuando son betas finos de combate. Dale. Seguimos. Aquí tenemos una línea, mi gente, de los que ya están de engalones. Hay muchos pececitos ahí que están de engalonar. Especialmente ese, miren, ya hay que engalonarlo porque ya están grandes y están picando. Esta es una línea también de los verdes negros. Venimos con mucho verde negro para este año, gracias a Dios. Se nos dieron muchas camadas buenas, con muy buena cantidad de peces. Miren esto, mi gente. Se están picando. Están dando, ya te sabes. Y no es consejo. Aquí tenemos lo que es una camada de Dumbo salamandra, pero este es HMBK. Miren. Ya hemos engalonado los más grandecitos de aquí, pero vienen excelentemente bien. Bueno, mi gente, miren, estos todavía son peces engalonados, peces que tenemos criando, crías que están pequeñitas que no las vamos ni siquiera a mostrar. Estos son peces que tenemos ya a la venta, como Dumbo, Dumbo HMPK, Blue Ring. Miren cómo está, qué bonito. Está viendo color porque está blanco entero. Sí, está bonito. Aquí miren otro Blue Ring. Ese es wow, mira este simuto lindo, mira. Mira el esquina. Excelentemente bonito. Miren mi gente, estos son unos cuantos HMPK Dumbo que estamos engalonando. Tan bonito, es una hembrita. Miren qué hermosura, mi gente, esos ejemplares. Excelentemente bien bonito.
Están súper bonitos, mi gente. Estamos engalonando unos cuantos de ellos. Para acá tenemos también peces bicola. Esto es una hembrita blue ring. Miren qué bonita. Con sus huevos. Eso es un blue ring, está pequeño. Este es un dumbo. Dumbo salamandra, está pequeñito. Aquí tenemos muchos ejemplares. Estos son de combate. Estos están aparte. Peces de combate. Estamos tratando de mostrar lo más posible, mi gente. Son 2 criaderos. Y este es el criadero número 2 que estamos mostrando ahora. Miren ese pescadito. Enchapado. Uf. Uy, uy, uy. Enchapado de verde, mi gente. Bueno, como ustedes seguirán viendo, tenemos más peces engalonados acá. Ese también es otra camadita más. Seguimos para acá, otro chin ahí. Y esos son engalonados, mostrando lo que es el criadero. Ya ustedes saben. Espero que se suscriban a este canal de mi hermano HC, mi hermano Héctor, que nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo nuestros criaderos aquí en esta su plataforma. Miren cómo vamos. Ahora vamos para el criadero número 1. Bueno, este es el criadero número 1, mi gente. Aquí hay beta por donde quiera. Aquí todos los peces que hay son de combate. Miren esta camada aquí, mi gente. Miren esta. Esta es una sola camada. Esto con... Miren qué bonito. Miren, miren. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se están picando, mi gente. Aquí hay una camada tremendamente grande. Hay demasiado peces. Ahí está la placa. Aquí todo lo que, como yo le digo, siempre hacemos todo con su placa. Estos son unos peces de línea. Miren qué hermosura, mi gente. Todo eso es peces. Todo eso es peces, mi gente. Miren qué bonito. Un tremendo volumen de peces. Vamos a otro cajón. En este cajón tenemos la misma temática. Ábreme un ching ahí, manito. Le vamos a meter la mano para que ustedes vean. Ponen la mano arriba para que ya salgan a picar. Ellos creen que eso es la comida y ellos salen a picarlo. Miren cómo están. Estos son cola de fuego también. No han salido muy buenas unas cuantas camadas de cola de fuego. Y por eso estamos tan cargados de beta de cola de fuego. Miren eso. Colita de fuego mamey. Aquí hay otra camadita. Pero esta está pequeña. Sí, tan pequeñito esto. Miren. Vamos a mostrarle esta. Miren esta aquí, mi gente. Miren esto. Aquí hay unos cuantos peces que ya están en galones también. Miren. Están fuertes, fuertes. Son peces finos, finos, finos. Con su placa ahí al 100% recomendado. Aquí nosotros hacemos calidad. Peces al 100%. Estos son unos solo en el pote. Nueva edición. Miren qué rojito, miren. Tiramos para eso, para que salgan esos rojitos. Y mírenlo ahí como viene. Uno solo en el pote, mírenlo ahí. Con una hembra de la roja. Miren, miren qué lo que es. Acá tenemos una camada que estamos ayer dándole cambio de agua y amarramos unos cuantos ejemplares. Miren qué bonito están estos, miren. Hay una cantidad también full con su placa al 100. Estos son Wilber. Son unos pececitos de calidad. Fino, fino. Ahí agarré unas cuantas hembritas. Esos son difíciles de agarrar. Miren cómo están estos. Jonay, que no me lo tapate. Que no lo tapate. Hay que taparlos. Yo siempre, mi gente, que muestro estos ejemplares.
tengo que de una vez inmediatamente tapar mis peces. Miren qué bonito, miren. Uy, 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 qué grasita. Al 100%. Los peces de nosotros aquí en República Dominicana, especialmente los laguneros que residen aquí en República Dominicana, tienen una forma peculiar y muy distinta a los peces de otros países. Los peces de nosotros, de aquí de este país, tienen una cola que le llaman en otros lugares cola de velo. Y esos peces, mi gente, que nosotros atrapamos aquí en las lagunas, que no hemos criado desde niños, nuestros abuelos han agarrado vetas y han conocido lo que son los peces cola de velo. Ellos, ¿cómo le digo? Aquí en República Dominicana todo el tiempo ha habido veta. Aquí usted hace un hoyo en cualquier lugar y sin entrarle agua de ningún lugar comienzan a salir peces. Miren, ese se parece, pero esto es un androide y esto es un beta refinado, pero no es un beta lagunero realmente, porque ya es un beta que está refinado. Miren qué hermosura. Aquí le llamamos androide a este tipo de pez. Esta es una línea que le llamamos aquí, por lo menos le puse yo su nombre, línea carta blanca. Miren, unos pececitos que nos salieron con una calidad extraordinaria. Pues bien, mi gente, hablándole un poquito de los peces salvajes de acá, de nuestra República Dominicana, los peces salvajes de aquí, todo el tiempo, ustedes han escuchado de que no, que los peces los trajeron desde Tailandia. No, eso es un error, mi gente. Aquí, en este país, había peces laguneros de toda la vida. Por naturaleza, aquí los peces laguneros siempre han existido. Porque los peces de aquí, de este país, no se parecen en nada a los de otros países. Por eso le estoy hablando. Miren, estos pececitos son Bicola androide. No sé si en su país, allá en México, tengan de estos tipos de ejemplares. Déjame ver si lo agarro para mostrarlo en la mano, para más comodidad. Miren, también le digo, mi gente, para que ustedes vean que eso es un error. Es una camadita, miren, de uno solo en el pote. Para que ustedes vean que es un error, mi gente. En otros países hay vetas salvajes. Y antes aquí se decía, no, que Trujillo lo trajo. Entonces en los otros países latinoamericanos que tienen todos los parámetros para que el pez beta exista, también Trujillo fue y llevó peces a todos esos países. Especialmente para la tal epidemia. Uy, se me cayó una aquí. Porque decían, supuestamente dicen que ellos había una epidemia y trajeron el lobeta para... Pero si traen lobeta, eso no, los betas no son lo más indicado para aplacar de que epidemias de mosquitos. Porque el beta, después que se come cinco larvas de mosquito, ya, mi gente, el beta no quiere más. Lo que sí no se jalta son los guppies. Usted me dice a mí, no, que los guppies. Miren eso, mi gente, miren eso. Ay, 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 eso es guapo que está. Si usted me dice a mí los guppies Los guppies no se jaltan. esos pescaditos no se jaltan. Por Los más que tú guppies. le eches, siguen comiendo, que tú lo vas que se van a Sí, no, esos pescaditos van comiendo y por atrás botando. Miren otro, mi gente, miren eso. Eso es raza. Esto es bicola. Bicola androide. Unos pescaditos que están trabajados aquí. Tápame eso, manito. Aquí hay más peces, pero como no le hemos dado el cambio de agua, ni lo vamos a mostrar. Mi gente, miren cómo preparamos. Eso es parte de la preparación de la comida. Y faltan unos cuantas más cosas que nosotros preparamos aquí, la comida de estos peces. Esto es una línea de los verdes negros. Ya hemos separado unos cuantos ejemplares de ahí. Mucho, bastante. Su plaquita allá, eso que ustedes ven ahí, su plaquita.
hago mucho énfasis con la placa, mi gente. Aquí no hemos soltado nada, por eso ustedes no ven ni una placa. Porque el vetero que hace línea sin notificar su placa no está haciendo nada. Mira la placa. Eso yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a sacar crías, siempre Póngale su fecha de nacimiento. su fecha de nacimiento y la línea de donde vienen esos ejemplares. Para cuando usted vaya a hacer encate, usted sabe lo que está haciendo. Mira la línea. Eso es otra plaquita de la línea. Ahí hay más placas. Miren, mi gente, estos son engalonados. Estos son peces también que hemos engalonado acá. Vamos a estar llenando todo eso, que son peces que se han ido, que se han vendido. Y este es su canal Evolución Beta 1A. Diga algo, John Iker, para el mundo. Sigan comprando su beta, eso es lo mismo de ahora. Dice él que sigan comprando su beta. Bueno, mi gente, espero haberlo bendecido de una manera especial. Bueno, mi gente, estoy sudado porque es que son dos criaderos y hemos hecho videos, ya te sabes, mostrando todo lo que es nuestro criadero de Evolución Beta 1A. Mi hermano de HC, Héctor, muchas gracias por este apoyo que nos ha dado y tomarnos en cuenta para que nosotros podamos hacer este contenido mostrando nuestros criaderos y parte de nuestros ejemplares, que no lo pude mostrar todo, mi gente, pero espero que este contenido sea de bendición para muchas personas que nos siguen y de todos los demás países. Así que muchas bendiciones, Evolución Beta 1A, y ya ustedes saben, Dios me lo bendiga a todos. Y esta vez llegamos a un lugar donde la pasión y la creatividad no conocen límites. México. Aquí, la comunidad vetera no solo crece, se transforma. Criaderos, marcas y competencias emergen con una fuerza imparable, dejando una marca imborrable en el mundo del beta. Pero entre todos, hay un punto que redefine la historia. Un lugar donde la visión se convierte en acción y la excelencia en tradición. Betas HC. Nos recibe Héctor, fundador de Betas HC, para mostrarnos cómo se construye el presente y cómo se sueña el futuro del beta, no solo en México, sino alrededor del mundo. Antes que nada, gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido. Soy Héctor, fundador de Betas HC. El beta es más que un pez, es arte, genética, historia y pasión. A través de Betas HC hemos buscado elevar el estándar de México, importando líneas genéticas de alta calidad, educando a nuevos criadores y promoviendo un enfoque responsable y ético en la crianza. Nuestro objetivo es que México sea reconocido a nivel internacional, no solo por su amor por los betas, sino por su calidad. Estamos creando no solo peces, sino líneas, linajes, legado. Si llegaste hasta aquí, gracias por formar parte de esta comunidad global. Nos vemos en la siguiente generación de campeones.